persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de esas opiniones y, muy importante, el de poder difundirlas por cualquier medio de información. La libertad de expresión arraigó tardíamente en México, como en todo el mundo hispano. Pero este ambiente cerrado a la crítica comenzó a abrirse hace poco más de 200 años, con la Constitución de Cádiz. El espíritu liberal de los constituyentes de 1812 pasó a la América hispana para animar el nacimiento de los primeros diarios independientes. A partir de entonces, la tensión entre los medios y el poder se escribió en una larga historia, con momentos de plena libertad y muchos otros en que se vio a la prensa como verdadero instrumento del delito. Hoy vivimos otros tiempos, pero la tensión entre los medios y el poder persiste en una batalla constante de la libertad contra la censura. La libertad de expresión es la más elemental de nuestras libertades, y de ella penden muchas otras. La libertad democrática, la libertad religiosa, la libertad de reunión, la libertad de informarse, la libertad de decidir sobre el propio cuerpo. Todas ellas tienen como origen la libertad de sostener una opinión propia. La figura más visible de la libertad de expresión es la libertad de prensa, pues permite la amplia difusión de las opiniones más diversas. Su nombre remite a los tiempos en que la circulación de las ideas tenía como vehículo principal la imprenta. Pero hoy en día la libertad de prensa se refiere lo mismo a los periódicos y revistas que al cine, la radio, la televisión y los medios digitales. A lo largo de la historia, las barreras a la libertad de prensa han sido la práctica más efectiva de los gobiernos autoritarios para restringir la libertad de expresión. En México gozamos actualmente de una gran diversidad de opiniones en los medios y un razonable respeto a esas posturas. Con todo, persiste un grado importante de intimidación a la prensa desde los distintos niveles de gobierno y, peor aún, desde el crimen organizado. A pesar de ello, existe un consenso social y político sobre la importancia de esta libertad, algo que no siempre fue así. En 1539, el obispo Fray Juan de Zumárraga trajo a la Nueva España uno de los grandes inventos de la época, la imprenta. La producción editorial se enfocó sobre todo a la tarea evangelizadora, pero con el tiempo apareció una incipiente producción literaria, aunque bajo estrictas normas de censura. La importación de novelas desde Europa estuvo prohibida al considerarlas peligrosas ficciones. Además, el Tribunal de la Inquisición persiguió activamente la posesión y lectura de las obras incluidas en el Index Librorum Prohibitorum, la lista de los libros prohibidos por la Iglesia. El germen de la prensa noticiosa en la Nueva España se encuentra en las hojas volantes, que divulgaban sucedidos del virreinato y otros lugares del mundo. Ya en el siglo XVII surgieron las primeras publicaciones seriadas por entregas. Se trataba de documentos de carácter científico, histórico o literario que daban a sus autores una cierta independencia de expresión en asuntos poco controversiales, en una época donde no existía realmente la libertad de imprenta. Entre esas primeras publicaciones periódicas estuvo El Mercurio, publicado en 1693 por el sabio Carlos de Sigüenza y Góngora. Fue hasta el siglo XVIII que nació realmente el periodismo novohispano, cuando en 1722 el sacerdote criollo Juan Ignacio Castorena y Ursúa fundó la Gaceta de México y Noticias de Nueva España. Como todas las publicaciones de su época, se mantuvo dentro de los muy estrechos márgenes a la libertad de opinión que establecía la corona, absteniéndose de incluir comentarios o críticas de tipo político.
Su propio editor lo señalaba. No se hacen reflexiones políticas, porque se goza un gobierno pacífico y porque las máximas de Estado se gobiernan por el irrefragable dictamen de nuestro soberano. Hasta comienzos del siglo XIX, la Nueva España no gozó de libertad de prensa. Las escasas publicaciones informativas se sometían sin mayor protesta a la severa censura política y religiosa de las autoridades. A partir de septiembre de 1810, como efecto de la Guerra de Independencia, aparecieron numerosos impresos periódicos y ocasionales, tanto en el bando insurgente como en el realista. Con todo, esta abundancia no significó una contribución a la libertad de opinión o al debate, pues fueron instrumentos de propaganda orientados a defender dos posiciones irreconciliables, que peleaban a muerte en los campos de batalla. En noviembre de ese año, las Cortes de Cádiz, a las que el gobierno virreinal reconocía en ausencia del rey Fernando VII, decretaron la libertad de imprenta en asuntos políticos, aunque mantuvieron las restricciones en lo religioso. El virrey Francisco Javier Venegas rechazó publicar el decreto, pues, en plena guerra, abría la puerta a la discusión de la soberanía española sobre los territorios americanos. 2 años después, sin embargo, las Cortes refrendaron el reconocimiento de esta libertad al proclamar la Constitución de Cádiz, que en su artículo 371 estableció: todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. La Constitución, de corte liberal, fue jurada por las autoridades novohispanas el 30 de septiembre de 1812. Con ello, el país gozó de la libertad de imprenta protegida por la ley por vez primera en su historia. Algunas publicaciones surgidas a su amparo se imprimieron en territorio insurgente, como el Correo Americano del Sur, de Carlos María de Bustamante. Pero otros, como El Pensador Mexicano de José Joaquín Fernández de Lizardi, se atrevieron a hacerlo en la propia capital. Lizardi criticó abiertamente la figura del virrey y esto llevó no únicamente a su encarcelamiento, sino también a la supresión de la libertad de imprenta, tan solo 3 meses después de haber sido promulgada. Nosotros, sin faltar a la verdad, no podemos decir las cosas de otro modo del que las concebimos. Si digo lo que siento llevado de una buena intención y con deseos de que mi patria sea feliz, ¿por qué se me ha de castigar esta virtud como si fuera un crimen? Consumada la independencia en 1821, la prensa vivió un periodo de libertad y participó en la creación de una opinión pública. A pesar de ello, no faltaron los actos de censura antes y después de la coronación del emperador Agustín de Iturbide, como el que llevó a la cárcel a Carlos María de Bustamante, editor de La Avispa de Chilpancingo, por cuestionar la monarquía. Derrocado Iturbide en 1823, bajo el gobierno del presidente Guadalupe Victoria, los periódicos recuperaron la libertad, con ciertas excepciones. Fue el caso de El Sol, periódico con tendencia centralista e hispanista, que desapareció por orden del gobierno en 1828. Años más tarde, la adopción del centralismo desató una auténtica persecución contra los editores de oposición. El 8 de abril de 1839, el presidente Antonio López de Santa Anna publicó un bando que ordenaba: que se persiga y aprehenda a los autores y cómplices de todo impreso sedicioso y que fomente la anarquía que de hoy en adelante se publique, y que sean trasladados luego que se arresten a la fortaleza de San Juan de Ulúa o Acapulco. En la década siguiente, surgieron 2 publicaciones fundamentales en la historia del periodismo mexicano:
El Siglo XIX y El Monitor Republicano, ambos pilares de la modernización liberal en los que colaboraron Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco y José María Lafragua, entre otros. El Monitor Republicano fue contundente. Exigía la abolición de los fueros y la intervención de los bienes de la Iglesia que no fueran indispensables para el culto. El Siglo XIX, por su parte, invitó en 1852 a toda la prensa a participar en la discusión razonada de las modificaciones liberales a la Constitución de 1824. Este entusiasmo topó con el autoritarismo del último gobierno de Santa Anna, quien en abril de 1853 publicó la Ley Lares, el más restrictivo ordenamiento contra la prensa en el siglo XIX. La Ley Lares estableció la censura previa, el registro obligatorio de editores e impresores y la venta de publicaciones bajo licencia. Bajo esta ley, muy pocos periódicos liberales subsistieron, y los pocos que continuaron se limitaron a publicar anuncios y noticias. Un periodo oscuro en nuestra libertad de prensa. Al mediar el siglo XIX, el gobierno dictatorial de Santa Anna había restringido la libertad de expresión y, en consecuencia, gran parte de los periódicos de oposición habían desaparecido. Con la caída de Santa Anna en 1855 y el ascenso de un gobierno liberal, una nueva norma, la Ley Lafragua, moderó las restricciones levantando la censura previa, pero mantuvo limitada la crítica a la religión y al gobierno. El autor de la ley, José María Lafragua, así lo explicó. Si bien todos los ciudadanos tienen el incuestionable derecho de exponer sus opiniones por medio de la imprenta, es también un deber de los gobiernos impedir que esas publicaciones se conviertan en elementos de desorden, porque la imprenta es la expresión de las ideas, no el alarido de las pasiones. En un ambiente agitado por la publicación en esos años de las leyes Juárez, Lerdo y Ocampo, fue inevitable que las publicaciones periódicas se ocuparan del asunto del día: las reformas liberales que afectaban directamente a la Iglesia. De igual manera, las plumas liberales y conservadoras acompañaron con ímpetu la discusión del proyecto de una nueva Carta Magna a fines de 1856 y principios de 1857. En esos debates, la cuestión de la libertad de imprenta se discutió acaloradamente. Los radicales proponían no imponerle límite alguno. Uno de los diputados, el célebre Guillermo Prieto, señaló: "Considero a la prensa como el escudo más firme de los derechos del hombre y, por lo tanto, sostengo que debe ser libre como el pensamiento". Finalmente, la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1857 reconoció la libertad de publicar escritos sobre cualquier materia, con las únicas restricciones del respeto a la vida privada, la moral y la paz pública. Por primera vez, la religión había dejado de fijar un límite a la libertad de imprenta. La Guerra de Reforma impidió que el artículo fuera reglamentado hasta febrero de 1861, con la llamada Ley Zarco, que aseguraba la crítica al poder y dificultaba el encarcelamiento de los periodistas. Sin embargo, tras el asesinato de Melchor Ocampo, la imprenta del periódico El Pájaro Verde, que había alentado la resistencia conservadora, fue incendiada. Además, Juárez restableció la más severa Ley Lafragua de 1855, con todo y su amplia lista de abusos de la libertad de imprenta. Durante la intervención francesa, entre 1862 y 1867, el gobierno itinerante de Juárez no pudo, sin embargo, imponer restricciones reales a la prensa. En cambio, el régimen de Maximiliano aplicó ese mismo ordenamiento con ligeras enmiendas, como la implantación de advertencias administrativas, es decir, amonestaciones que, en caso de no ser atendidas, llevaban a la clausura del periódico. Bajo el gobierno imperial, entre mayo y junio de 1863, varios periódicos liberales, entre ellos El Siglo XIX, suspendieron por decisión propia su publicación. Otros, como La Orquesta y La Sombra, continuaron su batalla.
El sistema de advertencias fue el mejor control contra la prensa opositora. En enero de 1865, La Cuchara y El Espíritu Público fueron suspendidos sin mayor justificación que el desagrado con que el soberano había visto uno de sus artículos. En otros casos, los motivos de clausura fueron más explícitos: relatos inexactos y falsas apreciaciones, e incitación a la división y la discordia. A la caída del imperio en 1867, México vivió la mayor proliferación de publicaciones periódicas de su historia. A pesar del triunfo de su partido, los diarios liberales mantuvieron un criterio independiente, sin caer en un apoyo incondicional a los gobiernos sucesivos de Juárez y Lerdo de Tejada. El periódico La Orquesta señaló un día antes de la entrada triunfal de Juárez a la Ciudad de México: sin odio y sin temor, queremos cumplir con nuestra conciencia y ofrecer a los vencedores una corona adornada con las espinas de la verdad y no con las flores de la adulación. La Orquesta y un diario nuevo, El Padre Cobos, criticaron con dureza al gobierno juarista. Advertían constantemente el peligro de su reelección, el mal uso de las facultades extraordinarias, las distorsiones a la ley y la compra de votos. Esta prensa belicosa, que no dudaba en llamar a Juárez Su Majestad Benito I, existía en plena libertad. Aunque los gobernantes fueron blanco continuo de críticas feroces, nunca reclamaron obediencia. Sabían que la libertad del país dependía de la libertad de todos. Antes de transcurridos 10 años, sin embargo, la libertad de prensa sería amordazada. La llegada de Porfirio Díaz al poder y su larga dictadura ensombrecieron el panorama de libertad que el periodismo había vivido en los años de la República restaurada. Díaz sometió eficazmente la prensa crítica y con el tiempo el debate político desapareció de las páginas de los periódicos. El cambio fue relativamente lento. En los años que van de 1876 a 1888, la prensa mantuvo su militancia con libertad, pero el régimen procuró acallar las críticas mediante subvenciones. A los prestigiados periódicos El Siglo XIX y El Monitor Republicano se sumaron en esos años La Libertad, patrocinado por Díaz y dedicado a celebrarlo en 1878. El Diario del Hogar, de Filomeno Mata en 1881, de corte liberal, y el diario católico El Tiempo, de Victoriano Agüeros en 1883. A partir de entonces, la prensa advirtió cada vez mayores amenazas. La respuesta a las críticas no fue solo la de las dádivas como en años anteriores, sino también la represión. Los comentarios políticos llevaban al cierre de las imprentas, la persecución de periodistas y editores, las demandas a los propietarios y los escarmientos para todos en la cárcel de Belén. Al castigo solía seguir un premio, bajo la práctica porfirista del pan y palo. Los diarios más importantes de estos años fueron El Partido Liberal y El Universal, que destacaron en el periodismo cultural y asumieron la situación con normalidad. Mientras El Tiempo y El Monitor Republicano denunciaban la decadencia del periodismo por la falta de debate político. En los años siguientes surgió una corriente de periodismo batallador, sostenida por los diarios El Demócrata, La Oposición y La República Mexicana. En 1893, la publicación en El Demócrata del relato de Heriberto Frías sobre la matanza de rebeldes en Tomochic, Chihuahua, marcó un hito en la relación del régimen con la prensa. El gobierno ordenó el cierre inmediato de ese diario. En 1896, el editor Rafael Reyes Espíndola comenzó a publicar El Imparcial, periódico que introdujo todos los avances técnicos de la época y alcanzó tirajes de 75,000 ejemplares cada día. Sin embargo, el diario más moderno de México tuvo una línea periodística completamente afín al gobierno, que lo subsidiaba con 50,000 pesos anuales.
Los infatigables hermanos Flores Magón, opositores radicales a Porfirio Díaz, fundaron en 1900 el semanario anarquista Regeneración, ligado al recién creado Partido Liberal Mexicano. Al año siguiente, Díaz ordenó el encarcelamiento de sus redactores, la destrucción de su imprenta y su clausura. Tras estas medidas, Daniel Cabrera, editor del también combativo El Hijo del Aguizote, ofreció suspender su publicación a cambio de la seguridad de los colaboradores y la suya. Al salir de la cárcel, Ricardo Flores Magón arrendó la imprenta de El Hijo del Aguizote. Con ánimo provocador, el 5 de febrero de 1903, aniversario de la Constitución de 1857, colgó en la fachada de sus oficinas una manta en que se leía: "La Constitución ha muerto". El periodista fue nuevamente encarcelado y al obtener su libertad partió al exilio en Estados Unidos. En 1904 comenzó en Texas la segunda época de regeneración, pero una orden de cierre obligó a su traslado a San Luis, Missouri, donde se llegaron a imprimir 30,000 ejemplares por número, destinados a circular clandestinamente en México. Ese mismo año, su imprenta fue nuevamente destruida. El gobierno de Porfirio Díaz convenció a las autoridades estadounidenses del peligro que suponía la propagación de escritos subversivos y logró su colaboración para perseguir a los editores de Regeneración, que tuvieron que huir a Canadá. El 12 de noviembre de 1905, Ricardo Flores Magón fue aprehendido, acusado de libelo por el jefe político de Oaxaca, Manuel Esperón. Aunque obtuvo su libertad, en octubre de 1908 se le acusó de conspiración y de violación a las leyes de neutralidad. En 1910 volvió a publicarse Regeneración, esta vez en Los Ángeles, California. Desde ahí, el semanario criticó ferozmente no solo a Díaz, sino también a quien había logrado derrocarlo, Francisco I. Madero. Los sucesivos gobiernos revolucionarios no mantuvieron tampoco buena relación con los Flores Magón. En diciembre de 1916, el régimen carrancista solicitó la extradición de Ricardo por los delitos de conato de homicidio, robo y destrucción de vías férreas. Regeneración dejó de publicarse definitivamente 2 años después. Ricardo Flores Magón, perseguido en Estados Unidos por sus ideas anarquistas, murió en 1922 en un calabozo de la prisión de Fort Leavenworth, en el estado de Kansas. Tras la caída de Porfirio Díaz en 1911, la prensa mexicana vivió una etapa de gran libertad bajo el gobierno de Francisco I. Madero. En uso de ella, los periódicos criticaron duramente los desaciertos del nuevo gobierno y ridiculizaron al presidente. Madero, sin embargo, defendió absolutamente esa apertura. Para él, la inédita libertad de prensa era uno de los mayores orgullos de su administración. El derrocamiento y asesinato de Madero en 1913 llevaron a la prensa al extremo opuesto: la obligada o consentida sumisión ante un gobierno dictatorial. Mientras en el norte se organizaba una revolución contra el usurpador Huerta, en la capital los diarios apoyaban su patriótica obra pacificadora. La revista Positiva fue una de las pocas excepciones, pues llamó inmoral a la prensa por su adhesión servil al gobierno. La crítica en realidad se concentró en el poder legislativo. El 23 de septiembre de 1913, el senador Belisario Domínguez leyó un discurso en el que calificó a Huerta como un hombre cuya política se limitaba a la represión y el asesinato. La paz se hará cueste lo que cueste, ha dicho don Victoriano Huerta. ¿Habéis profundizado, señores senadores, lo que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de don Victoriano Huerta? Esas palabras significan que está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, con tal que él no abandone la presidencia, ni derrame una sola gota de su propia sangre. Poco después,
Domínguez fue secuestrado y asesinado por esbirros del gobierno. Huerta disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones. Un periódico opositor, La Voz del Pueblo, se atrevió a señalar: todo ciudadano que tenga conciencia de sí mismo, absténgase de votar en la próxima comedia ridícula. En 1917, la facción triunfante de la Revolución promulgó una nueva constitución, aún vigente, cuyos artículos 6º y 7º garantizan las libertades de expresión y de imprenta. Sobre esta última, la ley reestableció la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. A pesar de ello, el gobierno constitucional de Venustiano Carranza actuó de forma poco complaciente. Fue la época de los viajes de rectificación, a los que se obligaba a asistir a los periodistas que publicaban noticias desagradables para el poder. Escoltados por soldados, se les conducía al lugar en que habían ocurrido los hechos que consignaban para que, amedrentados, rectificaran sus notas. El cambio de propietario de muchos periódicos caracterizó a la prensa de la década de 1920. Algunos fueron adquiridos temporalmente por jefes revolucionarios para que apoyaran su imagen o sus campañas políticas. Con esta feudalización de los medios, el gobierno prácticamente perdió la capacidad de controlarlos como lo había hecho Porfirio Díaz. La Guerra de los Cristeros, entre 1926 y 1929, llevó a un nuevo episodio de represión por parte del gobierno encabezado por Plutarco Elías Calles. Se persiguió entonces hasta la simple difusión de hojas volantes. Cientos de personas fueron encarceladas, golpeadas y aún asesinadas por repartir papeles favorables a la rebelión. La libertad de prensa se fue constriñendo a partir de 1929 con la formación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. En general, el gobierno fue tolerante mientras lo publicado por la prensa no significara una verdadera amenaza para el régimen. Tal fue el caso de Rotofoto, una publicación gráfica dirigida por José Pagés Yergo. Rotofoto mantuvo en sus primeros números una excelente relación con el presidente Cárdenas, quien incluso soportó la publicación de sus fotografías a medio vestir mientras se bañaba en un río. Lo que el presidente no toleró fue la divulgación de detalles sobre la rebelión del general Saturnino Cedillo. En represalia, el Comité de Lucha contra la Prensa Reaccionaria de la CTM incendió los talleres de la revista y el 31 de julio de 1938 se canceló la publicación por orden presidencial. En los años 50, los principales diarios de la Ciudad de México, Excelsior, El Universal y Novedades, mantuvieron un talante sumiso. Daniel Cosío Villegas lo explicaba así: la prensa sabe que no puede en verdad oponerse al gobierno porque éste tiene 1000 modos de sujetarla y aún de destruirla. Esta vaga amenaza se volvió realidad en 1951 con Presente, revista de oposición publicada por Jorge Piñó Sandoval. Presente criticó la corrupción del régimen de Alemán. Señaló por su nombre a los llamados tan prontistas, que tan pronto ocupaban los puestos públicos, adquirían grandes mansiones. El gobierno respondió suprimiendo las entregas de papel a través de Pipsa, empresa paraestatal fundada bajo el gobierno de Cárdenas como herramienta de control, y enviando finalmente remesas de un papel finlandés más caro. Como esta advertencia falló, la policía irrumpió en el local de Presente y destruyó su equipo. Piñó emigró a Argentina, pero poco después, como en tiempos de Porfirio Díaz, tras el palo, llegó el PAN. A expensas del presidente regresó a producir noticiarios cinematográficos para el gobierno. Gerentes de 140 periódicos y revistas nacionales ofrecen un banquete al jefe del Estado como reconocimiento de las garantías otorgadas al ejercicio de la libertad de expresión y al aprovisionamiento del papel indispensable para las publicaciones. Entre los directores vemos al licenciado Miguel Lanz Lloret, director de nuestro periódico El Universal.
Estamos convencidos de que solo en un ambiente de libertad podemos alcanzar la estatura cabal de la dignidad humana, dice el presidente de la República al contestar este homenaje de la prensa nacional. Una convivencia pacífica del Estado mexicano con los medios de información, sustentada en la simulación, caracterizó los años de apogeo del sistema de partido hegemónico. Se trataba de un espejismo. El gobierno no toleraba la crítica y justificaba los ocasionales correctivos como necesarios para preservar la paz social. La prensa, dependiente de la publicidad gubernamental, se sometía y autocensuraba. En la década de 1950 surgió el periodismo de fuente, en la que un periodista de cada medio se ocupaba de una fuente gubernamental en particular. Algunos recibían gratificaciones, una especie de soborno para que informaran a conveniencia de la entidad. En tiempos del presidente Díaz Ordaz, esta gratificación fue bautizada como chayote, y quienes la recibían como chayoteros. Entre los casos de franco castigo a la prensa estuvo el que sufrió El Diario de México en 1966. Fue consecuencia de un error. 2 pies de foto aparecieron intercambiados. Bajo la imagen que mostraba al presidente Díaz Ordaz en la convención de gasolineros se leía la frase "Se enriquece el zoológico", que debió aparecer bajo la fotografía de un par de orangutanes. La reacción fue severa. El gobierno dejó de comprar espacios publicitarios y vetó a sus reporteros. El Diario de México tuvo que cerrar temporalmente. El acuerdo con la prensa mostró su utilidad al gobierno durante el movimiento estudiantil de 1968, cuando los medios, casi sin excepción, respaldaron la posición del gobierno. Por diversos conductos, grupos de agitadores incrustados en el sector estudiantil han amenazado con sabotear los próximos Juegos Olímpicos. Obedeciendo a inconfesables ambiciones políticas, actúan, y así dicen, por ejemplo, que incendiarán el Estadio Olímpico. 8 años después, sin embargo, el pacto de simulación quedó en entredicho con el conflicto entre el gobierno de Luis Echeverría y el diario Excelsior. Excelsior funcionaba desde 1932 como una empresa cooperativa cercana al gobierno. El presidente Cárdenas había estrechado la relación proporcionándole papel a precio reducido, adquiriendo espacios publicitarios y aún con dinero para mejorar los salarios de los reporteros. En los años 60, en una disputa entre facciones de cooperativistas, el diario se había sometido al arbitraje del presidente Díaz Ordaz para nombrar un nuevo director general. El elegido fue el periodista Julio Scherer García. En el arranque del sexenio de Luis Echeverría, Scherer apoyó el empeño del presidente por una mejor distribución del ingreso en el país. Al mismo tiempo, alentado por el clima de mayor libertad que parecía respirarse después del 68, procuró dar al diario un carácter más plural. Su línea editorial pasó del apoyo irrestricto al régimen hacia una apertura a la disidencia y la crítica. Esto no agradó a Echeverría, que persuadió a los anunciantes más importantes para que suspendieran la compra de espacios publicitarios en respuesta a la supuesta línea izquierdista de Excelsior. El propio presidente informó a Scherer del boicot, como si fuera ajeno a él, y ofreció su apoyo para sostener al diario en tanto se resolvía el conflicto. De tal manera, los anuncios privados fueron reemplazados por publicidad de empresas paraestatales. Sin embargo, a fines de 1972, las empresas volvieron a anunciarse en Excelsior, conscientes de haber sido utilizadas por Echeverría. Mientras tanto, a nivel periodístico las presiones se mantenían. En septiembre de 1972, después de enterarse de que el presidente había considerado injusto y altanero uno de sus textos de Excelsior, Cosío Villegas comunicó a sus lectores que dejaría de escribir. Echeverría le llamó personalmente para evitarlo y pedirle que no dudara en censurar a su gabinete. Pero las diferencias se acentuaron en noviembre, cuando el crítico advirtió rasgos preocupantes de la psicología del presidente, en especial su inclinación egocéntrica. En las semanas siguientes, Cosío señaló casos de dispendio, irresponsabilidad e incongruencia. Y a mediados de 1973,
denunció el carácter de monarquía absoluta que tenía el gobierno y la farsa de la apertura democrática de Echeverría. En respuesta, el presidente reprochó a los escritores que en el aislamiento de su gabinete de trabajo, a cambio de un menguado salario y solo por usar la maquinita de escribir que tenían delante, criticaban injustamente al gobierno. Más aún, comenzó entonces a considerar otras formas más contundentes de aniquilar la rebeldía del periódico. La oportunidad llegó en 1975, cuando Regino Díaz Redondo fue elegido presidente del Consejo de Administración de la cooperativa. Con la aprobación de Echeverría, Díaz Redondo organizó un complot para conseguir la salida de Scherer de la dirección general del diario. El 8 de julio de 1976, la Asamblea General de la cooperativa fue tomada por la gente de Díaz Redondo. Scherer se vio impedido a hablar ante los cooperativistas y se le obligó a retirarse. Temiendo que la violencia se desbordara, renunció finalmente a Excelsior. El poder presidencial había derrotado, aunque solo temporalmente, al periodismo independiente. La salida de Julio Scherer de Excelsior en 1976 tuvo un efecto inesperado para el régimen. La aparición de publicaciones decididas a ejercer sin restricciones la libertad de prensa. Los diarios 1+1 y La Jornada, así como la revista mensual Vuelta y el semanario Proceso, marcaron el inicio de una nueva época, más libre y combativa, de la prensa mexicana. Esta combatividad molestaba naturalmente al poder. No pago para que me peguen, señaló el presidente José López Portillo en junio de 1982, al cancelar la publicidad gubernamental en Proceso a causa de los artículos que cuestionaban su política económica. Su sucesor, Miguel de la Madrid, acusó a la prensa de fomentar la turbulencia social. Para ejercer un mayor control sobre ella, advirtió que se tipificaría el delito de deslealtad, con el fin de castigar el uso inadecuado de información del gobierno. Además, propuso una reforma que creó la figura delictiva del daño moral, calificada por la prensa como una ley mordaza. Los años 80 fueron trágicos para el periodismo. En 1984, la temible Dirección Federal de Seguridad, instrumento de espionaje y represión del Estado, participó en el asesinato de Manuel Buendía, quien en su columna Red Privada había denunciado la complicidad de los más altos niveles del gobierno con el tráfico de drogas. 5 años después del crimen, el director de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez, fue detenido, juzgado y condenado a 35 años de prisión como autor intelectual del crimen. El narcotráfico representó desde entonces una de las mayores amenazas a la libertad de prensa. El semanario Z de Tijuana, fundado en 1980 por Jesús Blancornelas, ha sido uno de los medios más atacados por el crimen. En 1988, su editorialista Héctor Félix Miranda fue asesinado por 2 guardias de seguridad del hipódromo de Agua Caliente. Otro de sus periodistas, Francisco Ortiz Franco, fue muerto por sicarios en junio de 2004. El propio Blancornela sufrió un atentado en 1997 al que sobrevivió. Como en el caso de Z, otras publicaciones han padecido la violencia del crimen organizado o han optado por el silencio al serles imposible retar su poder. Bajo el impulso de una ciudadanía cada vez más empoderada que reclamaba una labor periodística congruente con el avance democrático del país, la última década del siglo XX vio un florecimiento de la diversidad política en diarios como Reforma y Milenio. En años más cercanos, la vieja tradición del chiste político gráfico se ha renovado con el uso de Internet y las redes sociales, propiciando su democratización con la aparición de memes que casi cualquier persona puede crear y usar. Los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto vivieron especialmente ese escarnio, sin que por fortuna se cuestionara ese nuevo medio de crítica al poder en libertad. Esto no significa que tales gobiernos no tuvieran cierta pulsión censora. El gobierno de Calderón, por ejemplo, retiró toda publicidad oficial a Proceso como reacción a sus críticas a la guerra contra el crimen organizado.
Por otra parte, en el sexenio de Peña Nieto, la periodista Carmen Aristegui fue despedida, acusada de transgredir el código de ética de la radiodifusora que acogía su noticiario, tras la difusión de un reportaje sobre la llamada Casa Blanca, propiedad de la esposa del presidente. Tiempo después, la justicia determinó que su despido había sido ilegal e indebido. En México, el periodismo sigue siendo una tarea peligrosa. Desde el año 2000, 132 periodistas han sido asesinados, lo que ubica al país como el más peligroso del mundo para realizar tareas informativas entre las naciones que no se encuentran en guerra. Las autoridades federales y locales no han abordado este problema, que cuestiona profundamente la libertad de prensa establecida en nuestra Constitución, con el apremio que merece. A esta inseguridad para realizar las tareas informativas se suma la cada vez más frecuente denigración de los medios críticos desde el poder. Este maltrato vulnera la libertad de prensa y se aparta de lo esperado en regímenes democráticos. En caso de controversia, los funcionarios de gobierno deben replicar con argumentos y pruebas, no con descalificaciones y estigmatizaciones que pongan en mayor riesgo la labor periodística y que inhiban el debate social sobre el ejercicio del poder público. México ha recorrido un largo camino en defensa de la libertad, y la prensa ha sido una protagonista central en esa hazaña. Hoy estamos nuevamente en un momento delicado en la relación entre la prensa y el poder en México. Si bien la prensa debe estar abierta a la crítica, el maltrato al que se le somete desde las altas tribunas del país, por la simple razón de la discrepancia, quebranta su libertad. Como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la más alta autoridad tiene que exhibir la mayor tolerancia al escrutinio público y a la crítica. Esa es la demanda de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia.